A través del podcast de la psicología a la tierra, queremos llevar el conocimiento psicológico a lo cotidiano. Te damos la bienvenida a este espacio para acompañarte en conexión con la naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast. Mi nombre es Naidy Mar y conmigo, como siempre, está por aquí Karen. En el día de hoy vamos a estar trabajando un tema sumamente relevante para las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? En nuestro diario vivir acá en Puerto Rico y a nivel mundial. Y es el de las relaciones no saludables, donde Karen nos va a estar explicando detalles importantes para ustedes. Sí, saludos. Este tema que vamos a estar cubriendo hoy, Naidy Mar, tiene una relevancia bien grande en nuestra época actual, ¿verdad? Le hemos puesto relaciones no saludables, pero realmente de lo que vamos a estar hablando son de las relaciones donde la violencia ha entrado, las relaciones de pareja, ¿verdad? Que están matizadas por la violencia, en este caso la violencia de género. Y aquí en Puerto Rico, pues las estadísticas no son nada alentadoras, así que el propósito de este podcast es que las personas que nos están viendo les extendemos una invitación para que se autoevalúen, que verifiquen si parte de lo que se está expresando aquí está pasando dentro de sus relaciones de pareja, porque definitivamente queremos promover las relaciones de pareja saludables, las relaciones de pareja donde se traten bien a ambas partes, ¿verdad? Quisiera comenzar con la definición. Definamos Sí, qué es una relación no saludable. Sí, en relación con el tema de la violencia de género, yo lo voy a describir de una manera bien sencilla. Estos son relaciones de poder, o sea, hay unos patrones, vamos a empezar por ahí. Son patrones, esto quiere decir que son conductas que se dan consecutivamente. La gente a veces se confunde con esto y dice, no, es que solamente me pegó una vez o solamente me gritó una vez, pero el patrón no se mide con un solo tipo de manifestación de las cuales vamos a estar hablando. Este patrón de violencia se manifiesta como un patrón y ese patrón es de poder y control. La persona controladora típicamente ve a la persona víctima igual que un objeto. ¿Qué significa esto? Que esta persona víctima va a actuar en función a lo que esta persona controladora entiende que debe actuar. Y esto se manifiesta de una forma bien normalizada, ¿verdad? Bien normalizada. Que no nos damos cuenta de que está ocurriendo. Que no nos damos cuenta. Por ejemplo, no me gusta la camisa que tienes puesta porque tiene tirantes y no quiero que salgas de la casa vestida de esa manera, ¿verdad? O te estás recortando y te estás maquillando mucho para el trabajo. No te maquilles tanto ni te peines tanto porque al fin y al cabo tú tienes que lucirme a mí, no tienes Exacto. que vestirte para... Ese proceso de cuestionamiento del por qué y hacerte sentir como que estás haciendo algo mal. Correcto. Y tiene su efecto, porque típicamente la persona víctima tiende, por aquello de evitar conflicto, y lo va a poner entre comillas, ¿verdad? Evitar conflicto, tiende a acomodarse a las peticiones de la persona controladora. ¿Qué pasa? Este patrón de violencia está influenciado por dos variables, y esas dos variables son la normalización y la invisibilidad. ¿Y cómo podemos definir la normalización, Karen? Bien simple. Si mi papá le gritaba a mi mamá y ahora yo le grito a mi pareja, es que en todas las parejas alguien grita. Eso es lo esperado. Se normalizó. Normal. Se normalizó. ¿Ves? Si alguien celó o entre mis amistades me han dicho, no es que en las relaciones de pareja hay que celar, porque eso es manifestación de amor, ¿verdad? Tienes que celar lo que es tuyo, objeto. Celamos objetos. Por ejemplo, tú me dices, Karen, préstame tu marcador. Y yo te voy a decir, no porque se me gasta. Está bien, pero este objeto yo lo compré. Y realmente esto es un objeto, ¿verdad? En las relaciones donde hay violencia, típicamente la persona controladora interpreta las etiquetas de somos novios, estamos conviviendo, nos casamos, jevo, jeva, amigos con privilegio, como pertenencia. Tú eres mi mujer o tú eres mi hombre, ¿verdad?
Voy a hablar, hablando de esto, voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque típicamente cuando hablamos de violencia de género hacemos más referencia a la violencia que viene de parte del hombre hacia la mujer. Y es una realidad. Porque todavía las estadísticas, no es que no existan de ambos lados, pero todavía las estadísticas ponen unos por ciento sumamente altos donde la persona controladora o la persona que manifiesta algún tipo de patrón de violencia es varón. Y esto tiene que ver con el asunto de género, ¿verdad? Del patriarcado, vamos a llamarle de la supremacía del hombre por sobre la mujer, y es donde más frecuentemente vemos estos patrones de violencia. Es bien interesante el que nosotros podamos exponerles a ustedes esas estadísticas, porque en Puerto Rico existen. Así que van a ver como parte de este podcast las estadísticas relacionadas a Puerto Rico. Claro. Entonces, hablábamos de normalización, dimos por normal lo que no era. Y típicamente lo que normalizamos es la violencia, ¿verdad? La otra es la invisibilidad. ¿Qué significa? Que la persona que está dentro de un patrón de violencia dice, es que nunca me ha pegado. O sea, que mientras no haya una manifestación física, pues se entiende que no hay violencia. Eso nos lleva o nos obliga a tocar ahora lo que serían las diferentes manifestaciones de violencia. Hay otro punto también con la parte de la invisibilidad que quiero añadirlo a lo que son las estadísticas, y es que si estas estadísticas no existieran, también estaríamos entonces invisibilizando a nivel social una situación que está ocurriendo. Si no lo evidencio, lo invisibilizo y es como si no estuviera ocurriendo. Así que se exponen en ambas situaciones, tanto dentro de la relación, porque no tenemos idea de las diferentes manifestaciones, y también a nivel social, porque no lo estoy evidenciando. Y otra forma de invisibilizar en nuestra cultura es decir, los trapos sucios se lavan en casa. O sea, que de esto no se habla. Si tu pareja te está maltratando, no, pero no crees conflicto, háblalo con él, pero no necesariamente comentes sobre esto a tu mejor amiga ni nada para evitar mayores problemas y todo esto. Te sigue ocultando. En otras palabras, de esto sí hay que hablar. No podemos hacer silencio ante la violencia porque todas y todos merecemos vivir en paz. Y de igual manera se sigue ocultando e invisibilizando a través de personas que nosotros pensamos que nos pueden ayudar, diferentes profesionales, lamentablemente, que reciben la información y no ejecutan, ¿verdad? Ni hacen nada al respecto en las diferentes instituciones como lo que es el área escolar, las universidades, las iglesias. Así que todas estas personas tienen que conocer cuál es su rol y por qué entonces es tan importante que manejen la situación de forma correcta, adecuada, según lo estipulado en ley, para no continuar el proceso de invisibilidad. Claro. Y nosotros como profesionales también necesitamos entender que no todos los casos que nos llegan a nuestra oficina son problemas de pareja. O sea, a veces detrás de esa etiqueta de problemas de pareja o problemas de comunicación se esconde esto. Y nosotros como profesionales también tenemos que capacitarnos para poder ayudar realmente a la persona que está pasando por estos patrones de violencia a que pueda romper con dichos patrones. Okay. Entonces, Nayimar, para poder entender bien este patrón de poder y control, se hace necesario, y combatir la invisibilidad, ¿verdad?, de la que estábamos hablando hace un momento, se hace necesario conocer cuáles son las manifestaciones a través de la cual se presenta la violencia de género, que la gente piensa que es puramente física. Típicamente, esas manifestaciones se van a mover como una escalera de 5 escalones, donde la manifestación física es la última, pero tenemos la manifestación emocional, la económica, la agresión sexual y la amenaza e intimidación. Para las personas que piensan que violencia de género solamente es manifestación física, están ignorando todas estas 4 manifestaciones que realmente cuando la violencia de género comienza, no comienza por el golpe, comienza típicamente por el maltrato emocional, ¿verdad? La gente le llama maltrato verbal, maltrato psicológico, todo cae dentro de esto.
y que incluye gritos, insultos, humillaciones, comparaciones, quejas continuas, minimizar, devaluar, celar, comenzar a criticar a la familia, tu familia no te quiere, tu familia está haciéndole daño a esta relación, etcétera. De todas estas maneras, la persona controladora comienza regularmente por el maltrato emocional y este maltrato trae una consecuencia que es bien importante conocer, que es el apego afectivo. El apego afectivo no es otra cosa que la dependencia emocional y la gente lo confunde con amor. Dice, yo no me voy de la relación porque amo a mi pareja. Y realmente, cuando estudiamos bien la situación, nos damos cuenta de que la persona tiene una lista así de grande de las razones por las cuales no deja a la pareja, ¿verdad? Él solamente se porta así cuando bebe o cuando usa algún tipo de sustancia, o es que no se tomó el medicamento antidepresivo, o lo hice enojar, o fue que lo hice enojar, o esto fue que peleó con su mamá y se las desquitó conmigo, pero él no siempre es así. ¿Ves? O sea, tenemos toda una lista de las razones por las cuales justificamos esto y las razones por las cuales la persona dice no voy a salir de la relación y dice es que lo amo. Bueno, regularmente es apego afectivo porque el amor y la violencia son agua y aceite, no mezclan, ¿verdad? La otra manifestación que vemos con frecuencia es el maltrato económico. Y el maltrato económico también tiene diferentes manifestaciones. Dentro de esta, pues mira, yo quiero que tú dejes de trabajar porque yo te voy a mantener. Y regularmente vemos una buena voluntad detrás de todo esto. Recuerda que en nuestra cultura se nos decía, tú buscas de alguien que te pueda mantener. ¿Okay? Y nos hemos creído, nosotras las mujeres principalmente, nos hemos creído que necesitamos a alguien que nos mantenga. Así que cuando nos dicen, deja de trabajar, que yo te voy a mantener, tú dices, ay, qué chévere, chévere. Oye, si te tienes que ir de la relación, no tienes cómo hacerlo. Porque muchas veces hay situaciones donde la persona no tiene ni una cuenta bancaria para poder agarrarse de ahí, poder tomar decisiones, pues mira, me voy, puedo rentar otro sitio. Si tengo hijos o hijas es más difícil, porque sin dinero va a ser bien difícil que pueda mantener a los hijos y a las hijas. Otra forma aquí es evitar que estudie, y esto aquí se dan manifestaciones que son bien, yo te diría que bien sublimes. No es que yo no quiera que tú estudies, es que si vas a estudiar, mira que te va a quedar los nenes porque yo no lo voy a hacer. ¿Ves? ¿Con qué tiempo? ¿Quién te va a llevar? ¿Cómo vas a regresar? ¿Vamos a gastar más dinero? Todos los peros. Claro, y tú sabes cuánto se va a afectar nuestra relación de pareja, porque qué tiempo vamos a tener tú y yo como pareja. O sea, son manifestaciones que muchas veces son o se dan de manera indirecta, que la persona comienza a responder a esto y entra en una relación de dependencia económica, ¿verdad? Que esta es la principal o una de las principales consecuencias de este tipo de maltrato. Tenemos la otra manifestación que es la agresión sexual, Nayimar. Este tema nada más es un tema para un solo programa, que podemos hablar sobre la violación conyugal. Hoy la voy a resumir bien fácil. Por cada caso de una persona desconocida que agrede sexualmente a otra, tenemos cientos de parejas donde la persona controladora está lastimando sexualmente a su pareja. ¿Cómo lo hace? Obligando al sexo. Hay personas que le llevan calendarios. Mira, es que chequeate esto, es que no tenemos sexo desde tal fecha. Haciéndola sentir responsable ante la ausencia de sexualidad, si él se busca otra, que eso también cada quien la amenaza. Si no me das lo que quiero, no te quejes si luego me busco a otra. Utilizando prácticas sexuales de alto riesgo, también sin consentimiento de la otra parte. Y también hay personas que todavía, mujeres, que todavía no están claras si quieren ser madres o no. Y una herramienta que puede utilizar la persona controladora es evitar usar el condón, el profiláctico, o sencillamente romperlo cuando están teniendo sexo y decir, mira, esto fue un accidente. ¿Con qué propósito? Provocar el embarazo, ¿verdad? También he visto la parte contraria, donde el hombre lleva el calendario para tener la certeza de que no te voy a embarazar. También.
Y de eso pocas veces se habla, y a lo mejor esta persona sí realmente tiene un deseo de ser madre, pero incluso esa conversación no surge y se observa ese control de lo que, pues entonces yo quiero y no quiero. Oye, y que el hombre también puede determinar si quiere ser papá o no. Aquí el detalle no está en si quiere o no quiere. Es la comunicación. Es la comunicación. Si yo, hombre, no quiero ser papá, pues te tengo que hablar con transparencia. Mira, yo puedo hasta casarme contigo, pero yo no me quiero reproducir. Entonces tú determinas si quieres estar en una relación conmigo, si tú quieres ser madre. ¿Ves? Estudiar las posibilidades de si podemos hacer familia de una manera distinta, liberando a él, que es quien no quiere ser papá, de esa responsabilidad, porque hay formas, ¿verdad? El asunto es que a veces incluso hasta la transmisión de infecciones de transmisión sexual por infidelidad. Fui infiel, tuve sexo sin protección fuera, llego a casa, tengo sin protección con mi pareja y lo que cogí acá lo transmito para acá. Aquí en Puerto Rico, las últimas estadísticas que vi de los casos de nueva infección de VIH es en mujeres. Estaba en un 82% de los casos de nueva infección de VIH. ¿Y cuál es el método de transmisión? El hombre sale a la calle, tiene sexo sin protección con hombres o con mujeres, entra a casa, luego tiene sexo sin protección con su pareja y ahí le transmitió el VIH. Incluso he visto casos, Karen, y obviamente tú trabajas más todo lo que tiene que ver con pareja, con sexualidad, donde entonces hay una dependencia económica. Claro. La mujer no tiene para dónde ir, claro. Se mantiene en silencio dentro de esa relación, así que ahí afecta todo lo que es la parte también emocional, no solamente de un diagnóstico, sino de mantenerme en una relación que no deseo. Y por consiguiente entonces está el silencio ante las personas que están a mi alrededor por esa vergüenza, porque entonces estoy en una relación que no quiero, tengo una condición de salud ahora, económicamente no sé cómo me voy a manejar y ya nos destruimos por dentro. Eso que acabas de decir es otra de las manifestaciones. Ya tienes VIH, yo que soy quien te lo transmití, te digo, y ahora, bueno, al menos ya yo sé que tú lo tienes y yo también lo tengo. ¿Quién te va a querer fuera? Exacto. ¿Ves? Y mira, no tienes que quedarse dentro de la relación con la persona que le pasó la infección de transmisión sexual, ¿está bien? Lo que pasa es que todavía hay muchos mitos que combatir en relación con las infecciones de transmisión sexual que atan a la persona a quedarse en relaciones no saludables. Entonces, este tipo de maltrato trae como consecuencia un daño a la estima sexual y también infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, inflamación de piso pélvico, entre otras. Tenemos la siguiente manifestación, que es la amenaza y la intimidación. Amenazar con lo que sea, amenazar con hacerme daño si me dejas, amenazar con hacerte daño, con quitarte la nena, con divulgar un secreto que sé de ti, amenazar con irme de casa si tú no cambias, ¿ok? Cualquier tipo de amenaza. Y la intimidación son expresiones no verbales que denotan desaprobación de la conducta de alguien. Y dentro de esa intimidación puede ser mirarte mal, tirar una puerta, no hablarte por 3 días, el silent treatment. Y este tipo de maltrato trae como consecuencia miedo, y ese miedo no es inventado, ese miedo es real, porque el miedo que está detrás de todo esto es el miedo a que me hagan daño. ¿Okay? La última manifestación que nos queda es el maltrato físico, ¿verdad? Que incluye, pero no se limita a agarrar, jamatear, empujar, tirarte con objetos, hasta el control del televisor que es estrellado contra el piso, el puño que va sobre la pared o la puerta o sobre el dash. Y es una manifestación muy común, el puño, claro, a la de pelo, genera miedo, ¿verdad? Pero ese puño hacia la pared es la forma en como la persona agresora está canalizando su coraje, pero realmente el puño, la dirección típicamente es hacia la víctima. ¿Okay? O sea que se espera que eventualmente el puño no vaya sobre la pared, sino que vaya sobre la persona que está sufriendo este patrón de violencia. Así que, recapitulando, cuando hablamos de patrón, como habíamos dicho al principio, no es que siempre te pego o siempre te grito o siempre te controlo económicamente, es que un día te grité, otro día te controlé económicamente, no te cuestioné cómo tú estabas administrando el dinero, otro día te obligué a tener sexo o negué sexo, que también es otra manifestación, porque el sexo se da cuando la persona controladora quiere que se dé como herramienta de poder y control.
un día amenacé con irme de casa si no cambias, o tiré una puerta o te miré mal y otro día te empujé. O sea, el patrón de poder y control se va moviendo, ¿verdad? De todas estas formas, y un dato bien importante es que ante la ausencia de maltrato físico, no quiere decir que no haya violencia de género. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no en todas las relaciones de violencia se llega al maltrato físico. Muchas sí, otras no. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a hablar sobre el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia se mueve en 3 fases. Y le decimos que es un ciclo porque es como una rueda. La primera fase, factor detonante, la segunda, crisis, y la tercera, reconciliación o luna de miel. Factor detonante, cualquier cosa. La persona controladora se queja de que llegaste tarde, de que lo dejaste pasando hambre, de que no le tienes la ropa al día, de algo que existe. Te quedaste hablando con alguien. Sí, de la amistad que tienes con no sé quién, o sea, cualquier motivo. Y típicamente este factor detonante desata una discusión que pasa a ser la crisis, donde se dan las mayores manifestaciones de violencia. Aquí viene el grito en escalada, puede venir el golpe, puede venir la amenaza, puede venir cualquiera de estas manifestaciones, pero típicamente con un mayor nivel de intensidad. Por eso es que genera miedo también, ¿verdad? Y cuando las aguas comienzan a calmarse, viene la reconciliación o luna de miel. En esta fase, típicamente, la persona controladora comienza a mostrar un comportamiento, le llamamos pseudo cambio, un comportamiento que va a la par con lo que la persona víctima espera de él. Si le grito, pues dejo de gritar. Si le celo, dejo de celar. Si me enojé con ella porque visita a su mamá, pues no le peleo porque visita a su mamá. ¿Está bien? Y la persona víctima puede interpretar ese pseudocambio como un cambio real. En otras ocasiones, la persona controladora dice, mira, yo sé que estuvo mal que te grité, pero ya busqué ayuda con el psiquiatra, o ya saqué cita con la psicóloga, o hablé con el sacerdote o con el pastor, o voy a comenzar a ir a la iglesia, ¿verdad? Y la persona víctima dice, ahora es que va a cambiar. ¿Ok? Miren, nada de eso, ni tan siquiera el servicio psicológico o psiquiátrico puede garantizar un cambio en esto. ¿Ok? Obviamente, comenzamos a que se atienda tanto para la persona víctima como para la persona victimaria, pero en muchas ocasiones este cambio o esta promesa de cambio que se da aquí es falsa. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Simple. Hablamos ahorita que esto es una relación de poder y control. ¿Bien? De poder y control. Cuando la persona víctima ve a la persona victimaria que se está distanciando, que está hablando de divorcio o separación, él está perdiendo poder y control. Y ahí es que viene ese pseudo cambio. Entonces, de esta manera, logra que la persona víctima le dé otra oportunidad. Otra forma de lograr que le dé oportunidad es que le dice, es que si tú no hubieses hecho esto, yo no hubiese hecho esto. Y ahí viene la culpa. Y ahí viene la culpa. La persona victimaria, típicamente la mujer dice, es verdad, yo debía haber llegado y haber cocinado, yo debía haber tenido la ropa lista, yo no debía haberme quedado hablando con la amiga un rato después del trabajo, debía haber llegado para evitar que se enojara. Asume la responsabilidad. Y cuando asume la responsabilidad, lo que está ocurriendo es que se sigue moviendo esta relación de pareja dentro de este ciclo de violencia. Y mientras más veces pasa por este ciclo de violencia, más poder y control. La persona controladora coge de la víctima y más poder y control. La persona víctima pierde sobre su autonomía. Hay un detalle importante que quisiera mencionar y es que por lo general tenemos la idea de que esto ocurre en la adultez. Pero esto se puede observar desde las relaciones de pareja entre adolescentes. Entonces, nosotros como adultas, padres, madres responsables, tenemos que observar, identificar y atenderlo de forma inmediata para evitar en la medida de lo posible, ¿verdad?, de que nuestros jóvenes entonces entren en ese proceso de violencia. Desde etapas centrales del desarrollo hay que enseñarle a las personas
a respetar a las personas con quien se relaciona, ¿verdad? Respetarse a sí misma y respetar a las personas con quien se relaciona y establecer los no negociables claros desde etapas tempranas del desarrollo también. Y esto empieza con las relaciones de amistad, porque a los 8 o 9 años tú tienes amistades en el salón de clase y precisamente es el mejor ejemplo que tú puedes utilizar con tu hijo o con tu hija para que ellos sepan de antemano, esto lo voy a aceptar y esto no. Y ese va a ser su preámbulo para una relación saludable eventualmente de pareja. Por eso fomentar la autonomía desde que son pequeñitas y pequeñitos es importante, porque a medida que va creciendo puede sentirse más fortalecido emocionalmente para determinar si esto que le están ofreciendo lo tiene o no lo tiene, si le hace bien o no le hace bien. Voy a cerrar esta parte, Naimar, con lo siguiente. En muchas ocasiones, una persona es más vulnerable a caer en estos patrones de violencia cuando previamente ha estado en una relación de violencia intrafamiliar. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Nací y crecí en un núcleo familiar donde había violencia y normalicé la violencia. Salgo de mi núcleo familiar primario, entro en relaciones de pareja y como tengo la violencia normalizada, normalizo lo que se está dando en esta nueva relación de pareja. Eso me acuerda a este cuestionamiento bastante común, pero ¿por qué mantiene la relación? Y sale de uno y se mete en otro igual. Por esto mismo. Claro. Y ahí viene la respuesta, ¿verdad? Porque crecimos en este espacio, crecimos con esas conductas a nuestro alrededor. Entonces se nos hace mucho más complicado el poder separar lo que es saludable de lo que no es saludable. Entonces cuando estamos conociendo a alguien, todo es bello, todo está perfecto. No se manifiestan estas conductas de forma inmediata. Entonces por eso es que entramos y salimos continuamente de diferentes relaciones que nos hacen daño. Ese es el referente y voy a aprovechar y con esto voy a cerrar esta parte para entonces luego irnos a una recomendación terapéutica. ¿Está bien? Tenemos aquí a la persona controladora, tenemos aquí a la persona victimaria y vamos a pensar que de esta relación de pareja salió un nene, una nena y otra nena. ¿Okay? En esta familia tenemos aquí a la mujer que pasa a ser la víctima primaria. ¿De qué? De la violencia de género. Y estos tres personajes que están aquí se convierten en víctimas secundarias de la violencia de género, pero también podrían ser víctima primaria de la violencia intrafamiliar. Me explico. Papá maltrata a mamá. Víctima primaria, mamá. Víctima secundaria, el nene y las dos nenas que nacieron de aquí, de la violencia de género. Pero posiblemente mamá, que no puede luchar contra papá, puede descargar ese coraje hacia estas tres criaturas que están aquí. O papá y mamá manifestar la violencia intrafamiliar hacia estos personajes que están aquí. Por eso se convierten en víctima primaria. ¿Cuál es la importancia de esto? Lo que tú acabas de decir, Naidimar. Que este modelo de relación de pareja es el referente de lo que es una relación de pareja y es el referente, el modelo, ¿para quién? Para estos personajes que están aquí. Así que existe una alta probabilidad de que alguno de estos tres hijos o hijas copien el comportamiento agresivo de papá, porque la violencia de género es aprendida. Esto no viene porque hay depresión, porque se toma alcohol o se usa algún tipo de sustancia, ¿está bien? Esto viene por aprendizaje. Así que alguno de estos tres hijos o hijas puede copiar el comportamiento violento de papá o alguno puede copiar el comportamiento de sumisión de mamá. ¿Qué significa esto? Que luego entran las relaciones de pareja y así seguimos. Y se continúa perpetuando generación tras generación estos patrones de violencia normalizadas. Este tema de lo que es la violencia, de lo que es la víctima secundaria, es un tema amplio, porque tiene unas manifestaciones en nuestros niños y niñas que afectan incluso sus etapas de desarrollo. Claro. Así que eventualmente podemos también desarrollar este tema. Claro. Y hablando de eso, algunos de estos personajes de aquí, de los hijos o hijas que son víctimas secundarias de la violencia
o primaria de la violencia intrafamiliar, luego vemos que copian este comportamiento afuera, hacia el nenito en la escuela que es más calladito, o la nenita que es más calladita, el bullying, etcétera. O sea que son patrones que se siguen perpetuando, ¿verdad? Como dijimos hace un momento, de generación tras generación. Bueno, hasta ahora esperamos que esta información haya sido lo bastante gráfica y sobre todo, como dijimos ahorita, que sirva para un proceso de autoevaluación, que la persona que está viendo este podcast se mire a sí misma o a sí mismo, ¿verdad? Puede ser útil para ambas partes, y que si entiende que se identifica con esto, que busque ayuda. No tiene por qué seguir en estos patrones de violencia. Recuerden, como dijimos ahorita, que todos y todas tenemos el derecho a vivir en paz. Bueno, Karen, por aquí seguimos. Esto es casi en vivo. Pues mira, Naidimar, ahora nos encontramos aquí en el área donde tenemos el sistema acuapónico, que eventualmente les vamos a explicar, ¿verdad?, en qué consiste este sistema acuapónico. Quiero utilizar esta cama de siembra, esto se conoce como una cama de raíz flotante, donde las plantas se alimentan a través del agua, ¿verdad? Sus raíces cogen toda la alimentación a través del agua. Y quiero utilizar esta cama porque acabamos de hablar sobre las relaciones de pareja donde hay violencia de género, y parte de las consecuencias que muchas veces vemos en las relaciones de violencia es que la persona controladora lleva a la persona víctima a cortar relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales que tienen que ver con la relación con su familia, relación con amistades, relaciones laborales, con compañeros y compañeras de trabajo, relaciones que tienen en las universidades o en las escuelas, ¿verdad? Relaciones que se dan dentro del ámbito académico, y el propósito de llevar a la víctima a romper con esas relaciones interpersonales es que, como esto se da dentro de un patrón de poder y control, si hay personas cercanas a la víctima que podrían influir en el proceso decisional de la víctima, eso a la persona controladora no le favorece. Por lo tanto, comienza a hablar mal de las amistades, a criticar la familia de la víctima, a prohibir salida. En ocasiones se exige que se deje el trabajo o que dejen los estudios porque el trabajar o estudiar está afectando la dinámica dentro de la relación de pareja. Y muchas veces lo logra, que la persona víctima vaya cortando esas relaciones interpersonales y se queda sola. ¿Qué relación tiene eso con esta cama que está aquí? Miren, nosotros vivimos en un colectivo, nosotros nos nutrimos de las diferentes relaciones interpersonales que tenemos. De la misma forma que nosotros no comemos lechuga de desayuno, almuerzo y cena, o como único alimento para mantener nuestro cuerpo saludable, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo se convierten también en alimento para nuestra parte emocional. Por lo tanto, usando esta cama en referencia aquí, donde tenemos albahaca, miren, tenemos estos bellos pepinillos, cilantrillo, bok choy o repollo chino, tenemos lechugas de diferentes tipos o variedades, tenemos repollo. Así son nuestras relaciones interpersonales, variadas. Lo que esto significa, o nuestra exhortación, es a que si tú estás en una relación de violencia, por favor, no negocies a tu familia, no negocies a tus amistades, no negocies tu trabajo, que posiblemente vas a necesitar ese trabajo y ese ingreso económico si en algún momento es necesario salir de la relación. No negocies tus estudios, tus capacitaciones, porque viene como exigencia de tu pareja. En una relación de pareja saludable, tu pareja va a respetar tu trabajo, tu familia, tus amistades y todo lo que se mueve alrededor tuyo. Así que, por favor, utilicemos la naturaleza como referente. La naturaleza nos habla y nos dice que podemos vivir sanamente y en convivencia. Por favor, no lo negocies. Muchas gracias, Karen, por toda esta información tan importante. Así que ya nos veremos próximamente en los demás episodios. Claro que sí. Gracias. Hasta pronto. Cuando la tierra te sana, la mente florece. De la psicología a la tierra.